Buenas noches, ingeniera. El día de hoy le voy a exponer acerca de las medidas muestrales, teorema del límite central, distribución muestral de la proporción, distribución de diferencia de las medidas muestrales, distribución de diferencias entre dos proporciones muestrales. Para realizar este análisis, nosotros debemos tener en cuenta lo que es una población, un muestreo, las técnicas de muestreo y una muestra, con lo cual nosotros obtenemos una muestra, se la saca de la población que nosotros vamos a realizar el análisis o nuestro estudio. Las medidas muestrales. La muestra es una técnica para realizar una investigación, la cual obtenemos de una población. Entre la muestra y la población tenemos estas diferencias. La población. En la población tenemos lo que es la media poblacional y en la muestra tenemos la media muestral. Son diferentes, ya que como vemos en el gráfico, la población es todo el conjunto universo, mientras que la muestra es solo una porción pequeña de toda la población. Bien. Lo mismo la desviación típica es muy diferente a la desviación muestral, ya que al momento de sacarlos al análisis de la población, vamos a obtener de todito y cada uno de los elementos de la población, mientras que de la muestra seleccionamos, mediante las técnicas de muestreo, seleccionamos lo que es la población, lo que es nuestra muestra de estudio. Ya. También conocemos que si la población es infinita, o si hablamos de un muestreo de reposición, la desviación típica es igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n. ¿Qué es n? N son nuestra muestra, el número de la muestra que nosotros obtuvimos de esa población. El teorema central del límite. Las medidas muestrales son parte del teorema central del límite, aunque más conocido como el teorema del límite central. Se le conoce así teorema del límite central, ya que muchos investigadores lo han plasmado en sus libros y todo eso, y se lo conoce de esta manera. Ya, la cual, si obtenemos una muestra mayor a 30 en la población, la distribución muestral de medias se aproxima a una distribución normal. Aquí tenemos nuestra población, donde tenemos aquí nuestra mu, que va a ser nuestra media, y aquí también tenemos a nuestra varianza. Mientras que en la distribución muestral de medias tenemos que va a tender a ser, se aproxima a la normal, ¿ya? Y aquí, ¿cómo le sacamos? Le sacamos con la desviación típica, que es igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n, que n ya dijimos que era nuestra muestra. Distribución muestral de proporciones. Para realizar esta distribución no hace falta tener la media muestral, ya que vamos a obtener proporciones. Esto puede ser en los artículos defectuosos y de algún grupo de personas. Vamos a trabajar con la siguiente ecuación. Ya. La siguiente ecuación vamos a tener que z es igual a la probabilidad menos p, que nos va a ser nuestra proporción, sobre la raíz de probabilidad menos p sobre n, la muestra. Ya, tenemos que n es mayor a 30, donde la probabilidad de la muestra va a tender a la normal. En la probabilidad que tenemos aquí la probabilidad p por la probabilidad q sobre el número de muestras, donde q es igual a 1 menos p. Ya, ejemplo. En una remesa de tubos electrónicos al 30% son defectuosos. Si se extrae la muestra al azar de 500 con reposición de esta población, cuando hablamos de reposición quiere decir que tiende al infinito, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de la proporción muestral sea menor a 0.3? Ya, podemos explicar que una solución muestral es una normal que define completamente su esperanza y su varianza. Aquí la muestra es suficientemente grande para una distribución P, sea aproximada a la normal, como ya lo habíamos mencionado. Para la distribución P con n igual a 500 tenemos que la probabilidad va a ser 0.3, ¿ya? Y realizamos la siguiente ecuación. La raíz de la probabilidad que multiplica a 1 menos la probabilidad, o sea, a q, sobre n. N es nuestra muestra. Realizamos los ejercicios y me sale 0.025. Teniendo en cuenta que
La probabilidad pedida es, ya, realizamos la prueba de normalidad. Y la probabilidad que nos sacamos es 0.51. Distribución muestrales de medidas. La distribución muestral de una estadística dependerá del tamaño de la población, el tamaño de la muestra y el método de selección de la muestra. Ya que gracias, como ya dijimos, gracias a esto nos va a ahorrar tanto sea costos, tiempo y también personal. Porque no es lo mismo realizar una muestra que realizar el trabajo de toda una población. La distribución de probabilidad de media se llama simplemente distribución muestral de medias. Si la estadística se llama distribución muestral y así por el estilo. Distribución de diferencias entre dos proporciones muestrales. Este método se utiliza para comparar dos proporciones o porcentajes de dos distribuciones distintas y formular una inferencia con respecto a la diferencia de estas. Aquí tenemos que tener dos muestras, las cuales van a ser independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que una muestra no depende de la otra, que cada cual viene con diferentes antecedentes. Cuando analizamos a la distribución muestral de proporciones, se comprobó que P es igual a mu P y que realizamos la desviación donde, por lo que es difícil deducir que mu P1 menos mu P2, ¿qué quiere decir esto? La media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra es igual a la proporción 1 menos la proporción 2 y realizamos y sacamos nuestra ecuación, ¿ya? Siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta de nuestra desviación. Ya. Distribución de diferencias entre dos proporciones, tenemos un ejemplo. Consideremos que dos máquinas que producen un determinado artículo, la primera produce un término medio de 14%, o también llamado 0.14. El artículo defectuoso, por lo tanto, que otra produce 20% o 0.2. Del artículo defectuoso, si se obtiene una muestra de 200 unidades en la primera y 100 en la segunda, ¿qué probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que difiera A a B en 8% o más? Como ya vimos, aquí tenemos la resta de las dos probabilidades, que una sea menor que la otra, ¿ya? Vamos a sacar la diferencia de estas dos. Ya no sabemos la probabilidad que dice. ¿Cuál es la probabilidad que difiera A de B en el 8%? Ya sabemos que la probabilidad 1 es 14 y la probabilidad 2 es 20. N va a ser el número de muestras de cada uno. N1 va a ser 200, N2 va a ser 100. Ya, le aplicamos la fórmula. Z es igual a la resta de las probabilidades, que tenemos que 0.80, de la cual ya nos dan en el ejercicio, menos las probabilidades que nosotros obtuvimos de cada máquina, que es 14 y 20. Como ya dije, es 0.14 y 0.2 o 0.20. Ya, dividido para la probabilidad P1 por Q1 sobre la muestra 1. Y lo mismo en la otra, más la probabilidad de P2 por Q2 sobre la muestra 2. Realizamos los cálculos y me sale 2.92. Realizamos la prueba de normalidad, la cual nosotros vamos a sacar en la tabla, y nos sale que 0.4982. Muchas gracias.